Nos interesaremos por la programación de los dispositivos de entrada y salida, no por su diseño, construcción o mantenimiento. Así nuestro interés estará solamente restringido a la forma de programar el hardware con su funcionamiento interno. Sin embargo, en muchas ocasiones es frecuente que estos dispositivos estén íntimamente ligados con su operación interna. Entre la problemática, podemos decir que al momento de estar manejando estos dispositivos de entrada y salida, pueden surgir varios problemas, unos que podemos resolver y otros que debemos evitar. Entre los problemas más comunes se dan los problemas de uso compartido, que es uno que se presenta con mucha frecuencia. Es cuando distintas aplicaciones intentan acceder a un mismo dispositivo, ya sea para leer datos o modificar la información. Pero este dispositivo se encuentra en uso por otro programa y el sistema procede a bloquearlo. El problema con los buffers es algo muy frecuente al momento de estar manejando o haciendo uso de ellos y consiste en que los dispositivos o el sistema operativo debe determinar tan pronto como sea posible que un dispositivo de entrada o salida ha finalizado su tarea. Esto se resuelve mediante las interrupciones. Tan pronto como es detectado que un dispositivo de entrada y salida ha finalizado su operación, la CPU deja de estar realizando sus tareas y procede a dejar la posición en un lugar determinado ya por él. Un último problema puede ser los problemas al momento de manejar archivos. Un deadlock es una situación de espera no deseada y se da cuando en un grupo de procesos, dos o más procesos esperan por llevar a cabo realizar una tarea, pero esta tarea ya será ejecutada por otro proceso del mismo grupo de procesos. Entonces esto procede en el bloqueo. Estos bloqueos se dan tanto en los sistemas operativos tradicionales como en los distribuidos, salvo que en estos últimos es más difícil de prevenirlos, evitarlos e incluso detectarlos. Y si se da la ocasión de que se logra detectar, es muy difícil de solucionar, ya que la información se encuentra dispersa por todo el sistema. En cuanto a los principios de hardware de entrada y salida, el enfoque que se considerará tiene que ver con la interfaz que desde el hardware se presenta al software. Entre los dispositivos de entrada y salida que podemos mencionar, están divididos en dos grupos, los dispositivos de bloque y los dispositivos de carácter. Entre las características principales de los dispositivos de bloque son que la información se almacena en bloques de tamaño fijo. Cada bloque tiene su propia dirección. Los tamaños de estos bloques varían desde los 128 bytes hasta los 1024 bytes. En ellos se puede leer o escribir de forma independiente a los demás en cualquier momento. Un ejemplo típico de estos dispositivos son los discos. Ahora, con respecto a los dispositivos de carácter, las principales características que podemos mencionar son que la información se transfiere a través del flujo de datos y ya no como que esté sujeta a una estructura de bloques. Pero estos ya no tienen dirección, tampoco poseen una operación de búsqueda. Unos ejemplos típicos son las impresoras de línea, interfaces de red, ratones, etc. Algunos dispositivos no se acoplan a este esquema de clasificación, como lo son los relojes, ya que ellos no envían información o direcciones por medio de bloques y no generan o aceptan flujo de caracteres. Clasificación de los periféricos. ¿Qué es un periférico? Es la denominación genérica para designar el aparato o dispositivo auxiliar e independiente conectado a la unidad central de procesamiento de una computadora. Considera periféricos a las unidades o dispositivos de hardware a través de los cuales la computadora se comunica con el exterior y también a los sistemas que almacenan o archivan la información, sirviendo de memoria auxiliar o una memoria principal. Estos periféricos pueden ser periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos de almacenamiento, periféricos de salida y entrada, periféricos de comunicación. Los periféricos de entrada pueden ser y son los que permiten introducir datos externos a la computadora para su posterior tratamiento por parte de una CPU. Estos datos pueden provenir de distintas fuentes, siendo una principal, que puede ser un teclado, un mouse, un panel táctil, un escáner, cámara digital.
¿Cuáles son los periféricos de salida? Los periféricos de salidas nos dicen que son los que reciben una información procesada por la CPU y la reproducen, de modo que sea perceptible para un usuario. Esto tiene una subclasificación que son visuales, auditivas y táctiles. Visuales son las que son los monitores, impresoras, visualizadores, proyector de video. Los auditivos son auriculares y tarjetas de sonido. Los táctiles son impresora Braille y impresora 3D. Periféricos de entrada y salidas son las que utilizan las computadoras para mandar y recibir información. Su función es la de almacenar o guardar de forma permanente o virtual todo aquello que hagamos con las computadoras para que pueda ser utilizado por los usuarios o otros sistemas. Pueden ser una pantalla táctil, multitáctil, impresora multifunción y casco virtual. ¿Cuáles son los periféricos? ¿Qué son periféricos de almacenamiento? Son los dispositivos y soportes de almacenamiento que guardan los datos que usa una CPU. Una vez que han sido eliminados de la memoria principal, porque la memoria principal, cuando una CPU se apaga, pues tiene a perderse la información. Puede ser una tarjeta perforada, una cinta magnética, un disco magnético que puede ser disco duro, un disquete, un disco óptico, disco magnético óptico y una memoria flash que puede ser memoria USB, tarjetas de memoria y unidad de estado sólido. ¿Cuáles son los periféricos de comunicación? Nos dice que tiene una función que permite o facilita la interacción entre dos o más computadoras o entre computadoras, que esto puede ser tarjeta de red o una NIC, una tarjeta de concentradores que son hubs, conmutadores de red que son los de switch, los enrutadores que son unos routers y comunicación inalámbrica que puede ser por medio de Bluetooth, infrarrojo o Wi-Fi. Manejadores y controladores. Nos dice que una de las funciones de un controlador tiene como objetivo permitir simplificar una programación de las aplicaciones al funcionar como un traductor entre el dispositivo de hardware y la aplicación en el sistema o sistema operativo que lo usa. Los programadores pueden describir códigos de alto nivel independientemente del dispositivo de hardware específico que se emplee en esto. Los comandos de alto nivel que escribe el programador son tomados por el controlador de dispositivos, que los traduce en un CN de comandos de bajo nivel específico para el dispositivo de hardware que les corresponde. Una de estas aplicaciones que usan dichos controladores son unas impresoras, adaptadores de video, adaptadores de red, tarjetas de sonido, buses de locales, escáneres, cámaras digitales, dispositivos de almacenamiento que son buses de disco ATA, SATA, SSI, de discos duros y otras unidades. ¿Qué son acceso directo de memoria? Nos dice que permiten a cierto tipo de componentes de una computadora acceder a la memoria del sistema para leer o escribir independientemente de la unidad central de un procesamiento de una CPU. Muchos sistemas de hardware utilizan DMA, que incluyen controladores de unidades de discos como tarjetas gráficas y tarjetas de sonido. Dice que un DMA es una característica esencial en todos los ordenadores modernos, ya que permiten a dispositivos de unas diferentes velocidades comunicarse sin someterse a la CPU o una tarjeta masiva de interrupciones. Funcionamiento del software de entrada y de salida. El principio del software de entrada y de salida. La idea básica es organizarla en una serie de capas, las capas inferiores hasta las capas superiores. Las capas inferiores ayudan a que no se vean las peculiaridades que suceden en el hardware. Las capas superiores le brindan una interfaz sencilla, amigable y regulan a los usuarios. El principio del software de entrada y de salida se puede definir en 4 puntos fundamentales: manejo de interrupciones, manejo de dispositivos, software independiente y el software de usuario. El objetivo de la programación de entrada y de salida. Existe la palabra clave de software independencia. Esto nos quiere decir que
que se realiza para un sistema operativo puede servir para varios dispositivos que tengan el mismo sistema operativo sin tener que modificar el mismo programa para cada uno de los dispositivos. El problema lo resuelve el sistema operativo. Esto no quiere decir que, ejemplo, una aplicación para Android sirve para todos los dispositivos que tengan Android, sin importar la marca o tipo de dispositivo, antiguo o de nueva generación. El objetivo de lograr nombres uniformes está muy relacionado con el software de independencia. Todos los archivos y dispositivos adquieren una misma ruta. Esto no quiere decir mediante su ruta de acceso, adquieren el nombre. Otro aspecto importante del software de entrada y salida es el manejo de errores. Generalmente los errores los manejan en las capas inferiores, lo más cerca posible del hardware. Si no se puede resolver de esta forma, entonces ya se le va a la capa superior, que es la capa del software del usuario, en el cual el usuario debe tomar una decisión, ya sea esto que sale un error por ejecutar algún programa mal, el usuario tendrá la decisión de cerrar o esperar que continúe el proceso. Otro aspecto importante es la transferencia, son sincrónica por bloque o asincrónica por interrupción. La mayoría del software de entrada y de salida funciona de forma asincrónica. La CPU realiza varios procesos hasta que se realice una interrupción, se detiene. La programación es más fácil de la entrada y de salida si el software es sincrónica por bloque. El programa suspende automáticamente hasta los datos que serán disponibles en el buffer. El sistema operativo se encarga de hacer operaciones controladas por interruptores parezcan del tipo de bloque. También el sistema operativo debe administrar dispositivos, como ejemplo ya sea el disco o en modo privilegio de una impresora. Estos objetivos se pueden lograr de forma lógica y eficientemente estructurada el software de entrada y salida en 4 capas, como el manejo de interrupciones, que dijimos que era la capa inferior, los controladores de dispositivos, el software del sistema operativo independiente del software de independencia, el software de usuario a capa superior. El manejo de interrupciones. Las interrupciones son inevitables y desagradables, así que el sistema operativo lo que hace es minimizar esto posible y lo realiza mediante el manejo por bloque. Quiere decir que si sucede una interrupción, el sistema operativo en algunos ejecuta un loop y se ayuda de un semáforo, en otros ejecuta una señal que le envía un mensaje al monitor, en otros más se evidencia un mensaje del proceso de bloqueo. Los controladores de dispositivos. Los controladores de dispositivos ya tienen una lista de todos los dispositivos que pueden administrar. Si un dispositivo envía una solicitud y el controlador está ocupado, lo utiliza mediante Spooling Area, o lo que quiere decir una cola de trabajo. Un ejemplo sería que un disco debe traducir términos abstractos a términos concretos, si es una solicitud de entrada y de salida. El software de independencia de dispositivo. La función del software de entrada y salida común a todos los dispositivos proporciona una interfaz uniforme del software del nivel de usuario. El software independiente del dispositivo asocia el nombre simbólico a la independencia con el nombre adecuado. Software para usuario. La mayoría de las rutinas de entrada y salida le dan al usuario un privilegio. En algunas librerías, como pueden ser los programas de C, se ejecuta un print, en el cual el usuario tiene el poder de decisión. Otra facilidad son las que ofrece el trabajo vinculado, Spooling Area, tales como la impresión y el correo. Como se puede ver en el siguiente gráfico, hablamos de la capa, el proceso de usuario, software de independencia, manejo de dispositivos y manejo de las interrupciones y el hardware. Las solicitudes vienen de arriba hacia abajo, comenzando por la capa superior hasta la capa inferior. Luego se realizan una serie de funciones. En la capa del hardware se lleva a cabo las operaciones de entrada y salida. La capa de manejo de interrupciones despiertan al manejador del terminal, subiendo al manejadores del dispositivo, confrontan el riesgo del dispositivo, verifica el estado del dispositivo. El software de independencia del dispositivo le da un nombre, un
si está protegido, bloqueado, uso de buffer y asignación. Y por último, el proceso de usuario hace llamadas a las entradas y salidas, da formato a las entradas y salidas y expolia. Los objetivos más importantes del software de entrada y salida: ocultar la complejidad del hardware que se está ejecutando sobre o hacia abajo del sistema operativo. Presenta una interfaz de entrada y salida sencilla para el uso del usuario. Para conseguir estos objetivos de forma estructurada, el software del sistema operativo se está dando en capas, de forma que las capas inferiores oculten la complejidad del hardware.